Hace ya muchos años, cuando estaba en el instituto, una compañera que era vegetariana me hizo una pregunta que al momento no sabía del todo cómo responder, porque ella en sus ideas vegetarianas, gente que no come carne, me preguntaba: oye, tú como evangélico, ¿cómo ves este tema de los alimentos, de la carne? Y la verdad es que para mí nunca me lo había planteado. Sé que hay ramas entre nosotros, los evangélicos, que es un tema bastante importante, pero fue una pregunta, la verdad, bastante interesante. De manera que le dije: mira, en el Antiguo Testamento sí que es verdad que vemos que el Señor decía que había un cierto tipo de animales que no debían comerse, pero tampoco es que hubiese prohibido el comer animales. Y ya más adelante, pues con el nuevo pacto en Cristo Jesús, pues Él dio libertad para comer de estos animales. Por lo tanto, no te puedo decir que el tema vegetariano tenga una relevancia importante en la Biblia. Sí me acordé de, por ejemplo, Daniel, que decidió hacer una dieta que hoy en día diríamos la dieta vegetariana, pero sabemos que fue en un contexto específico y por una razón específica. De manera que esta pregunta me tomó un poco en curva, la verdad, un poco fue interesante, pero no supe quizás cómo responderla. Al día siguiente, pues ya me dio tiempo a pensar y sí le dije: mira, si te puede interesar el tema de los animales, lo que sí es verdad es que aunque en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento encontramos órdenes de qué animales comer o no, sí hay algo que yo sé que te va a chocar, pero que el Señor aún así demandó, y es sacrificar pues a un animalito. Claro, una persona que cambió su vida, porque aún hoy en día, hasta donde yo sé, ya no solo es vegetariana, sino vegana, que ya ni siquiera come ningún producto animal, pues le sorprendió esto. Y es que es en verdad sorprendente que el Señor haya dicho a su pueblo que tenían que hacer sacrificios de animales. Y la pregunta que nos podemos hacer entonces es: ¿pero qué había hecho el animal? Pobrecito. Y es la idea, precisamente, que el animal no había hecho nada y que era inocente, pero nosotros no. De manera que el Señor impone así un ritual, una práctica que nos recuerda nuestra culpabilidad. Porque este corderito, este animalito, moría en nuestro lugar de los injustos. Y él era inocente, no había hecho nada. Algo que realmente nos sorprende. Porque, ¿qué quería decir el Señor con todo esto? Padre Santo, ayúdanos a entender tu palabra, a comprender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar, y a comprender, Señor, las profundidades de las riquezas de tu palabra, oh Señor. Guíanos, dirígenos y haznos ver, Señor, cuál es tu voluntad en cada uno de nuestras vidas. En tu soberano nombre pedimos pues dirección, palabra y vida a cada uno de nosotros. Amén y amén. Te pido que me acompañes al libro de los Hebreos. Estamos estudiando ya, vamos por el capítulo 5 de este libro precioso, maravilloso. Y estuvimos viendo ya el domingo pasado una parte de la temática que hoy estaremos tratando. Una temática muy importante, una temática muy dirigida a los hebreos, a los judíos, pero que también nos afecta a nosotros los gentiles, los que no somos judíos. De manera que me permitirás que pise un poquito del capítulo anterior que ya hemos estudiado el domingo pasado para retomar esta temática. Porque dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, permanezcamos firmes en la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero él no pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento en que precisemos de su ayuda. Mira, a lo largo de los años ha habido muchos ataques hacia las ideas que la palabra de Dios nos enseña.
De manera que podríamos preguntarnos, ¿qué tan cierto es que Jesús es Dios identificándose con la humanidad? Y es que a lo largo de los años esta idea se ha atacado. La persona de Cristo Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Porque es el milagro que llamamos el milagro de la encarnación, es complicado de comprender para nuestras mentes finitas. ¿Cómo es que era 100% Dios y 100% hombre? Bueno, de manera que a lo largo de los años, la Iglesia ha tenido que combatir herejías que se han levantado en contra. Una herejía es una enseñanza en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Algunas de estas intentaban minimizar la grandeza del milagro de la encarnación, diciendo que Cristo Jesús no era Dios. Afirman que es un maestro moral, uno de los más grandes, si no el más grande, o al menos de los que más huella han dejado en la humanidad, pero que de afirmar que Jesús es Dios es un acto de fantasía que va en contra de todo lo coherente e inteligente. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. A lo largo de los martes en los estudios bíblicos hemos estado estudiando esta idea y vimos que efectivamente la palabra de Dios afirma que Jesús es hombre. No aparecía como algo que aparentemente, pero no, porque muchos otros también dijeron, no, es que Jesús no es que fuese un hombre, es que era Dios, que se había disfrazado, era una especie de ilusión óptica que le había hecho a los discípulos, no tomó del todo forma humana, no se encarnó. Esto solo es ilusiones de pescadores y de gente antigua. Nada de esto se apega a lo que el Señor nos enseña en su santa palabra. Jesús se identificó con nosotros hasta la última de las consecuencias, pero no dejó de ser Dios, ni dejó de ser hombre. No era una imagen que parecía ser, no, era 100% Dios, 100% hombre. Y como hombre tuvo hambre, tuvo sed, estuvo cansado e incluso lloró. Pero como Dios no pecó, hizo milagros, supo lo que otros pensaban y se levantó de los muertos al tercer día tras morir en esa cruz. De manera que el libro de los Hebreos nos está recordando esto. Y aquí entra la idea principal de estos textos que vamos a estudiar hoy. Jesús, 100% hombre, 100% Dios, es el sumo sacerdote supremo. Y esta palabra sumo sacerdote puede que no la conozcas. Mira, el pueblo de Israel era un pueblo con una identidad religiosa absoluta. Ellos se identificaban como el pueblo de Dios. De manera que por muchos años lo que tuvieron fue una teocracia. En otras palabras, el que gobernaba era Dios. Y en el Antiguo Testamento encontramos la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, en el cual el Señor, a modo de constitución, les decía cómo debían comportarse con su identidad como pueblo de Dios. Y parte de todo lo que el Señor había implementado era el sistema levítico. Y esto quiere decir sacerdotes. Cuando tú estás leyendo la Biblia y se menciona a un levita, en otras palabras, descendiente de Leví, de la tribu de Leví, pues entonces lo más seguro es que esté hablando de un sacerdote. Y estos se organizaban porque todos ellos cumplían un ministerio en el templo, al Señor. Pero había, digamos, un líder dentro de los sacerdotes, al cual se le llamaba el sumo sacerdote. Y este no solo tenía que ser descendiente de Leví, sino que también debía ser descendiente del hermano de Moisés. De manera que había una identidad muy arraigada en cuanto a temas religiosos en Israel. Y este sumo sacerdote, una de sus muchas actividades era la de hacer sacrificios. Porque el Señor de esta manera estaba haciendo una sombra de lo que habría de venir.
Por un lado, cuando uno llevaba un corderito a ser sacrificado, uno estaba afirmando que efectivamente era pecador. Porque la Biblia desde Génesis nos demuestra y nos enseña que somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. De manera que el corderito, inocente e incluso sin mancha, pues tomaba el lugar del culpable. Y el sacerdote iba y sacrificaba al corderito. Y esta era la labor del sumo sacerdote. Era, digamos, el que hacía todo esto en representación a Dios. De manera que cuando vamos al libro de los Hebreos y volvemos a leer, ya comprendiendo lo que esto significa, desde del 14 al 16 del capítulo 4, pues entendemos que Jesús es el sumo sacerdote supremo. Por tanto, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, permanezcamos firmes en lo que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo lo mismo, de la misma manera que nosotros, pero él no pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento en el que precisemos de su ayuda. Dios toma el papel de sumo sacerdote y nos comprende a la perfección. Porque así como tú, así como yo, tenemos tentaciones y luchas y pruebas, pues Él también, que era 100% Dios y 100% hombre, también tuvo tentaciones, luchas y pruebas. Pero Él no pecó. Él no falló en su cometido. Él cumplió a la perfección su papel. Porque así como es 100% hombre, también es 100% Dios. Versículo 1 del capítulo 5 en adelante. Porque todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres para representar ante Dios a todos los demás, ofreciendo dones y sacrificios por los pecados. El sacerdote puede compadecerse de ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificio tanto por sus propios pecados como los del pueblo. Y nadie toma por sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar de las Escrituras: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su humilde obediencia. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y después de haber alcanzado la perfección, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que la obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús es el sumo sacerdote supremo, es el sumo sacerdote, aquel que llevaba a cabo sacrificios para expiación que el Señor había establecido. No era más que la sombra de lo que había de venir. Así como el pecado es sinónimo de muerte, Cristo es sinónimo de vida. De manera que estos sacrificios de animales inocentes por los pecadores apuntaban a Cristo Jesús, el justo, el que no pecó. Y es que ya en Génesis se nos da a conocer quiénes fueron los primeros humanos: Adán y Eva. Y ya desde la primera generación, ni Adán ni Eva fueron capaces de vivir una vida sin pecado. De manera que Cristo Jesús es el primer y único ser humano que vive una vida completamente sin pecado. Él es el sumo sacerdote supremo,
Porque Él se identifica con nosotros. En la totalidad de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, no hay nada que nosotros podamos experimentar que Él no comprenda. Y no es una comprensión teórica, sino más bien práctica. Jesús lloró. ¿Sabes que Jesús lloró? Y pasó por luto. Y lloró a sus seres queridos. Y lloró también a su pueblo. Y sabes que Jesús también se gozó y se regocijó. Y seguramente Jesús allá en las bodas, porque iba a bodas como nosotros, pues seguramente también bailaba con los demás. Y seguramente probaba la comida de bodas y ¡wow! Te has lucido. Porque probaba la comida y le gustaba. O había algo pues seguramente que no le gustase. A mí la remolacha no me gusta. No sé si a Jesús le gustaría. Pero seguramente había alimentos que a lo mejor pues no le hacían tanta gracia. Jesús se cansó. A pesar de ser un carpintero experto, por lo tanto tenía fuerza, porque había trabajado, como también nosotros hemos trabajado, pues también se cansaba. Y respiraba y se agotaba. De manera que la identidad de Cristo Jesús como el hombre perfecto no es un mero término teológico, porque fue hombre, como tú y como yo, se hizo hombre, pero también fue perfecto, porque no como tú y yo, Él no pecó. De manera que como sumo sacerdote, Él se compadece de nosotros. Y hace un símil el libro de los Hebreos, o el autor de los Hebreos, con los sumos sacerdotes humanos. Mira, ellos se compadecen con los extraviados, con los que son pecadores, porque ellos también son pecadores. Y de hecho ellos tienen que, igual que todo el pueblo, ofrecer sacrificios, porque son pecadores y han pecado. Pero Cristo Jesús no pecó. Es un sumo sacerdote superior, supremo, pero sí nos entiende. Él es un sumo sacerdote que no tiene necesidad de ofrecer sacrificio para sí mismo, porque Él no pecó. En lugar de ofrecer sacrificio por sí mismo, se ofreció a sí mismo en sacrificio por nosotros. Porque así como el corderito, que nos preguntamos, ¿qué culpa tenía? Y la respuesta tiene que ser ninguna, no tenía culpa. El corderito, Cristo Jesús tomó nuestro lugar en esa cruz y murió como el Cordero de Dios. Y lo hemos leído en la alabanza, ¿no? Digno el Cordero inmolado. Cordero inmolado. El Cordero de Dios que fue sacrificado en nuestro lugar. El Cordero sin mancha. El hombre perfecto que murió por los hombres imperfectos para darnos una vida plena y eterna. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio de expiación. Y hoy ofrece vida eterna, perdón de los pecados, porque es un sumo sacerdote supremo. Y así como hacía el sacrificio para perdón de los pecados del pueblo, Cristo Jesús se ofreció como sacrificio para perdón de los pecados de la humanidad. Y hoy quiere perdonar nuestros pecados. Esto es el Evangelio, son las buenas noticias. Soy pecador, mas Cristo Jesús murió por mí y al tercer día resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre y tenemos acceso pleno y podemos tener una relación plena con Él. O como lo expresaba el último versículo del capítulo anterior: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento que precisamos su ayuda. Gracia, aquello que no merecemos, pero que sí gozamos. Gracia, aquello que disfrutamos, no por méritos propios.
Y la salvación de y en Cristo Jesús es por gracia. No hay nada que tú o yo podamos hacer para alcanzarla, pero Él ya la alcanzó por nosotros. Cristo Jesús, el sumo sacerdote supremo. El sumo sacerdote también, según el orden de Melquisedec. Tendremos que hacer un pequeño salto y pasamos de Hebreos 5:10 a Hebreos 7. No os preocupéis, no nos dejaremos lo que queda de Hebreos 5 ni el 6 en el tintero, lo estudiaremos otro domingo. Pero es que aquí hay que hacer un salto al 7 porque continúa expresando qué es esto de el orden de Melquisedec. Dice Hebreos 7, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. Y para entender esto, tendríamos que irnos a Génesis 14. Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20. Dice Génesis 14 del 17 al 20. Cuando Abraham volvió de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ofreció pan y vino y le bendijo con estas palabras: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y hasta aquí no se vuelve a mencionar a Melquisedec, exceptuando el Salmo 110, hasta el libro de los Hebreos, hasta ahora que lo estamos estudiando. ¿Y quién es Melquisedec? Bueno, continuemos leyendo entonces lo que dice en Hebreos 5. Melquisedec, rey de Salem, Hebreos 7, perdón, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. Esto es lo que hemos leído. Entonces Abraham le entregó al Melquisedec el diezmo de todo el botín. Y Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y también rey de Salem, es decir, rey de paz. Aparece sin padre, sin madre, sin antepasados. No se conoce nada del comienzo ni del fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo del Hombre, permanece sacerdote para siempre. Este es Melquisedec. Esto es lo que sabemos de él. Pues que su nombre significa rey de justicia o rey de paz. Títulos que, por cierto, son títulos que apuntan al Mesías, que es Cristo Jesús. También sabemos que era rey de Salem. Salem es un lugar que más adelante será Jerusalén, pero antes se llamaba solo Salem. Sabemos que sacó pan y vino, elementos que más adelante utilizaremos en la cena del Señor. Que era sacerdote del Dios Altísimo, que bendijo a Abraham y que recibió el diezmo de Abraham. Realmente es todo lo que sabemos de él, pero es todo lo que debemos entender de él, porque esto apunta a Cristo Jesús como superior a todo. Versículo 4, considerad la grandeza de ese hombre, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio el diezmo del botín. De hecho, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de exigir el diezmo al pueblo, es decir, a sus propios hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, que no era descendiente de Leví, tomó de Abraham el diezmo y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y en este caso, quien recibe los diezmos son hombres mortales, pero en aquel caso los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que aún vive. Y más aún, se puede decir que Leví, que ahora recibe los diezmos, en la persona de Abraham pagó el diezmo. Pues cuando Melquisedec se encontró con Abraham, Leví estaba en las entrañas de su antepasado. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que Melquisedec es una figura superior a Abraham, el patriarca.
Cuando tú estás hablando con un judío, Abraham ocupa uno de los primeros lugares en su idea, en su identidad. Pero Melquisedec era superior a Abraham, porque este es sacerdote del Señor y hace de sacerdote para Abraham ante el Señor. Y recibe sus diezmos y es él el que lo bendice y es el que saca el pan y el que saca el vino. De manera que es superior a Abraham. Y los levitas, los sacerdotes del pueblo de Israel, por ende, también son inferiores a Melquisedec. Por lo tanto, cuando dice que Cristo Jesús es el sumo sacerdote supremo según el orden de Melquisedec, lo que nos está diciendo es que es superior a todo el mismísimo pueblo de Israel. Y es un sacerdote que destaca por encima de cualquier otro. No hay, no ha habido, no habrá un sumo sacerdote como Cristo Jesús. Versículo 11 al 21. Pues bien, si la perfección se alcanza por medio del sacerdote levítico, bajo el cual el pueblo recibe la ley, ¿qué necesidad habrá aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque en cambio de sacerdote también demanda necesariamente un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual Moisés nada dijo con relación al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si se levanta un nuevo sacerdote semejante a Melquisedec, que no es nombrado de acuerdo con una ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que el mandamiento anterior queda derogado por ser endeble e ineficaz, pues la ley nada perfeccionó y en su lugar se introduce una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento, pero esto fue nombrado con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En otras palabras, Cristo Jesús, como sumo sacerdote, no de Abraham, ni siquiera de Leví, es según el orden de Melquisedec. Es mucho más allá. Y es un sacerdote humano, porque se hizo hombre, pero también divino, porque es Dios. Y por ende es un sumo sacerdote que vive para siempre, que no caduca y cuyo trabajo, cuyo ministerio es eficaz hasta la eternidad. Porque su salvación no es temporal, porque no podemos limitarlo al tiempo. Y su salvación es inmutable. Cuando Él salva al pecador, este es salvo de manera perpetua. Pero también trajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia, bajo el cual hoy nosotros podemos entrar confiadamente a su trono y tener una relación plena con Dios, nuestro Creador. De manera que no solamente es el sumo sacerdote supremo, sino que también trae una relación con Dios superior a la anterior. Versículos 22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho garante de un mejor pacto. Además, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, porque la muerte les impedía continuar. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, pues vive para siempre para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote supremo y su salvación es para siempre. De manera que te pregunto yo, ¿quién es el sumo sacerdote en tu vida? ¿Estás en paz con Dios? ¿Has recibido ya la salvación inmutable, que no cambia, eterna, que no caduca, de Cristo Jesús? ¿Has recibido el regalo de Dios,
que es vida eterna? ¿O estás aún en pecados? Qué importante es Cristo Jesús a la humanidad. Sin Cristo Jesús seguiríamos esperando aún la salvación prometida por Dios. Seguiríamos aún con un sistema ritual que no nos traería una salvación perfecta y perpetua. Seguiríamos aún pensando cuándo el Señor traerá una salvación eterna. Versículo 26 hasta el final, y con esto termino. Un sumo sacerdote así, Cristo Jesús, era el que nosotros necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto de una vez y para siempre al ofrecerse a sí mismo. Y la ley nombra a sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley nombra al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Cristo Jesús es el sumo sacerdote supremo. No hay comparación a Él. No caduca, no cambia, y su salvación a la humanidad es perfecta y plena. Él era, Él es lo que nosotros necesitábamos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sumo sacerdote supremo, según la orden de Melquisedec. Padre Santo, gracias, oh Señor, por tu salvación en nuestras vidas. Porque, oh Señor, lo que tú haces nadie puede cambiarlo. Y cuando tú dictas, oh Señor, aún el que te odia, aún el que es reacio a ti, obedece. Así que, Padre, gracias porque tú has prometido que tu salvación es plena, es perfecta, es inmutable y es eterna. Y creemos en ti. Creemos en tus palabras. Y creemos en el ministerio perfecto de Cristo Jesús, quien tomó nuestro lugar en esa cruz y al tercer día resucitó tras haber muerto por nosotros. Gracias, Señor, porque cuando el pecado nos acusó, tú viniste, Señor, y lo clavaste en la cruz. Gracias, Señor, porque sin lugar a duda hemos sido bendecidos por ti y hemos gozado y estamos gozando y aún gozaremos de tu salvación por toda la eternidad. En el soberano nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén.